si hacen eso, me dejas poner un prólogo en el que yo diga que esta es una concesión hecha a las debilidades mentales de un público que lee realismo puro. Si puedo hacer eso, y para decir, si alguien quiere leer la versión original en español, en japonés, en francés o en italiano, aquí palma, no sobrevive. Y me dice, va. De manera que, excepto la edición norteamericana, en todas las ediciones en todo el mundo, que debe haber como en 25 países, Velasco Arán muere. Y revive en la cuarta, que no es la cuarta, sino es la quinta, porque todavía hice la trampa que les contaba. Tiene que ver con algo que está más en el fondo. Todo este debate absurdo que yo salvé en términos de defiendo mis principios, moverá el dedito. No tengo problema, la idea de que mueva el dedito mientras está tendido en el suelo agonizando me atrae profundamente, ¿no? El movimiento King Kong, ¿no? Pero el prólogo lo hago. Lo que me resultaba interesante era la doble perspectiva de alguien que estaba publicando desde cierto tiempo en Estados Unidos. Se publicaron todas las novelas de la serie, se publicaron todas las demás novelas, y la mía, que era absolutamente mexicana. No solo en el tema de la resurrección, que me parece un derecho literario divertido. Este cenicero está bien, pero necesita echarle un poco de agua, entonces le echamos del florero. No hay conflicto. Hecho, gracias. Nada más unas gotas de agua para que no contaminemos en exceso. Y si no, el problema de la perspectiva. Para mí había un conflicto, y lo estaba viviendo intensamente entre mi manera de entender la literatura y las novelas policíacas, que era la tentación del final feliz, ¿no? Es muy Hollywood el que tu libro termine bien, y me parecía una concesión gratuita al sistema, ¿no? Además no correspondía con el realismo que sin duda yo estaba haciendo, realismo raro a la mexicana, pero realismo al fin y al cabo. Se dice que si Kafka hubiera nacido en México sería un escritor costumbrista, ¿no? Y realismo al fin y al cabo chocaba. Y uno decía, bueno, pero espérame, la concesión hacia el final feliz no es simplemente una concesión gratuita, facilona hacia el lector. Carajo, es una concesión hacia mí mismo. O sea, lo comentaba con otros autores de novela negra y decía, cuando leo novela negra necesito que el espíritu quijotesco esté ahí, o sea, que la novela deshace el entuerto, lleva justicia donde no hay justicia, ¿no? Y el final feliz no es una concesión ahí de vamos a poner contentos a los lectores y vamos a hacerles debilitarnos en favor de, sino era algo que necesitabas. O sea, me di cuenta que a lo largo de los años yo había estado haciendo novela policíaca porque quería reparar las justicias que en la realidad mexicana no se estaban reparando. Vivo en un país profundamente injusto, ¿sí? Y entonces la novela era como oxígeno para mí mismo, no solo para los lectores. Entonces me debatía entre el culto al realismo, es decir, no, al personaje lo matan por haberse metido demasiado a fondo en una historia oscura, como había sucedido 1000 veces en la sociedad en la que yo vivía, y la necesidad de darle un poco de oxígeno y de aire. Hago este prólogo porque ustedes, abogados, y si hay aquí algún no abogado que me perdone por haberlo incluido en un gremio que tiene tan mala reputación, ustedes están a tiempo, lidian con el problema de la ley y el orden, pero en profundidad no lidian con el problema de la ley y el orden, en profundidad lidian con el problema de la justicia. Y la justicia no es un abstracto que se pone en contradicción a partir de la definición del espacio legal que nuestras sociedades han estado elaborando con total dificultad a lo largo de tantos años. La justicia es una especie de presencia inmanente en nuestros mundos que te dice, podrá ser legal, pero no es justo,
podrá estar dentro del orden, pero no es sano. Esta eterna contradicción en la que ustedes tienen que vivir permanentemente como abogados. Vivo en continuo contacto con abogados. Muchos de mis mejores amigos son abogados. Invito a cenar a mi casa abogados. Son todos ellos abogados vinculados a los movimientos sociales mexicanos. Está un juez del Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que juzga los desastres de la administración contra el privado, contra el ciudadano. Está un defensor de presos políticos, cena frecuentemente en mi casa. Tengo 3 o 4 íntimos amigos que son laboralistas y que defienden derechos de trabajadores en conflictos colectivos laborales. Están abogados que están vinculados a temas de salud. Están abogados penales con los que he trabajado frecuentemente cuando estoy haciendo una investigación sobre una novela policíaca. Y a todos ellos los recorre una especie de espíritu de estamos en el país equivocado, en el momento equivocado y en el oficio equivocado, brutal, brutal. Se dice que como México no hay dos. Durante mucho tiempo traté de explicarme la frase, ahora ya al paso de los años ya me he vuelto lo bastante inteligente como para reflexionar. Como México no hay dos, porque si hubiera dos estaríamos en el otro, ¿no? En lugar de quedarnos en el que estamos. El país sufre un proceso de degradación de la justicia verdaderamente brutal. Y está hilvanado con muchas cosas, este proceso de degradación de la injusticia. Por un lado está hilvanado con la absoluta no dependencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. Jueces, magistrados, procuradores de justicia están designados bajo la lógica de servidumbre al Poder Ejecutivo. Segundo, tienes una de las policías más corruptas del planeta, ¿sí? Tercero, tienes una vinculación entre los poderes fácticos, el dinero, básicamente, y la impartición de justicia. Luego, tienes una estructura que demora la toma de decisiones en el Poder Judicial, de tal manera que el que está sometido a una presión en medio de un entramado judicial resiste si tiene el poder económico que le permite decir, pues adelante, que ese juicio se tome 10 años y adiós muy buenas. La comunidad campesina que llevó a juicio a una empresa minera, porque esta empresa minera está usando arsénico y cianuro en la obtención de oro y ha envenenado a la comunidad, y hay 105 casos de niños y adultos envenenados, no tiene esta capacidad de decir que dure 10 años y nos vemos. Está viviendo bajo una presión de si no los paras, matan, ¿sí? Y bueno, la demora del proceso, que se puede tomar 10 años, trabaja a favor de los poderes fácticos. De hecho, el entramado legal ha vuelto el juicio algo que no se resuelve de común, enfrentando a las partes, poniendo sobre la mesa las pruebas y de inmediato resolviendo, sino que puede convertirse en un galimatías que dura 25 años, ¿no? Y que durante esos 25 años permanece la injusticia que lo origina, o el conflicto de intereses injusto que lo origina. En esta situación, escribir novela policíaca es como un acto de liberación, como un acto de volver a plantear el problema de la esencia de lo justo y lo injusto. Porque el país ha enloquecido a niveles que ustedes no pueden darse cuenta. Tenemos una guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo se gesta esta guerra? ¿Quién la gesta? ¿Y cuál es el sentido de esta guerra? Primero, no es una guerra mexicana, es una guerra norteamericana. El problema del narcotráfico tiene que ver con la entrada de toneladas y toneladas de drogas hacia las zonas de consumo de los Estados Unidos. Sin embargo, es una guerra que no se está dando en Estados Unidos, nada más que de una manera mínima, y se está dando en México. Les doy un dato nada más para ilustrarlo. Durante el primer año de la guerra murieron por conflictos vinculados al narcotráfico en la ciudad de Ciudad Juárez a cerca de 6,000 personas. A 20 metros de Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, murieron 7. Por una guerra que no es mexicana, es norteamericana.
El presidente Calderón decidió, después de un fraude electoral, regalarle a los norteamericanos una guerra contra el narcotráfico, para encubrir, en términos de opinión pública, a su propio fraude electoral. Fue el presidente que se negó a que se abrieran las casillas donde estaban los votos y se recontara la votación. Ganó con el 0,4 de votos, negándose a abrir las casillas. No, él, el presidente Calderón. Bueno, la hermana, un primo, eso por todos lados, pero básicamente para cubrir el fraude electoral, ¿no? Se niega a que se abra. Una demanda que en sentido común cualquier tribunal electoral hubiera dado por válida, que es, hay una parte que está pidiendo que se abran las paquetes electorales para recontarse, de sentido común. Si ganaste, ¿qué más quieres? Que se reabran y te confirma. Bueno, se negaron y esos votos han sido destruidos hace un año para eliminar la prueba del delito. Todo el mundo en México sabe que perdió esa elección por el 3 o el 4% de los votos y que se cubrió. El tribunal que se hizo cargo de impedir que se abrieran los votos tuvo resoluciones verdaderamente alucinantes. Yo participé en una, nada más, que es la historia de Monterrey-Montemorelos. Monterrey tuvo una votación, Monterrey es la tercera ciudad del país, tuvo una votación de 4% menos que en las últimas elecciones. Montemorelos, que está a 30 kilómetros de Monterrey, tuvo una votación de 80% más que en las anteriores elecciones. 3% menos, 80 más. Misma región, 30 kilómetros de distancia. Nuestro abogado de Morena se presentó y le dijo al tribunal: oigan, ¿cómo llama usted esto? 3% menos, 80 más, solo 30 kilómetros de distancia, sin variaciones. Y dijo, pues es una anomalía. Respondió el presidente del tribunal estatal electoral. Y le dijo, pero ¿una anomalía de qué tamaño? ¿A qué se atribuye? Y dice, no sé, es una anomalía. No es mi labor investigar la anomalía, ni certificar la anomalía. Y entonces nuestro compañero le dice, yo sí se la puedo certificar, registrar y demostrar. Pasen. Se abre la puerta y entran 10 compañeros con cajas de testimonios firmados, filmaciones de cómo se había comprado el voto en Montemorelos. Historias locas. El voto se había estado comprando a 1,000 pesos, o sea, $8, $80 al ciudadano, a presiones, amenazas. No, bueno, estaba documentado ampliamente. 10 cajas, ahí te van. Y entonces dice, pues esta es la explicación de lo que usted llamó una anomalía. Y el presidente del tribunal, y está escrito, dice, no, ustedes lo que están demostrando es que una presión por la compra del voto. Pero ustedes no pueden demostrar que el que recibió dinero por votar a la hora de la oscuridad de la casilla lo hizo. Porque ustedes no pueden demostrar esto, a no ser que traigan ustedes declaraciones firmadas de ciudadanos que vendieron su voto, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Bien. Y entonces nuestro compañero le dice, bueno, vamos a suponer que usted tiene en términos de derecho estricto la razón. Yo no puedo probar que se vendió el voto, pero sí puedo probar los orígenes de lo que usted llamó una anomalía. Y entonces dice, pues no. ¿Cómo que no? ¿Revisamos las 10 cajas una por una? No, porque no hay correspondencia entre un hecho y el otro. Y entonces nuestro compañero le dice, bien, vamos a aceptar que esto es válido. Está grabado, está en papel esta conversación. Vamos a aceptar que esto es válido. Pero, dice nuestro compañero abogado, oficio noble como el que hay cuando se ejerce en condiciones tan asquerosas como esas, es como ser portero del infierno, ¿no? Trabajo. Le dice, pero sí puedo demostrar algo. Y entonces el presidente del tribunal dice, ¿qué puede usted demostrar?
Dice, puedo demostrar que se violó el artículo constitucional que establece la condición natural de las elecciones, que es las elecciones se harán libremente, sin coacciones, bla, bla, bla. Porque aquí hubo coacción, amenazas, intentos de compra de voto. Por lo tanto, hay una violación constitucional en toda esta elección, en toda esta ciudad, que altera el resultado, lo que usted llama una anomalía. ¿Sí? Nada. Fallo del Tribunal de Nuevo León, no procede. Me tocó ver otras alucinantes. Una manifestación de mujeres gordas con camisetas ombligueras tirándole piedras a una casa de un tipo y insultándolo en Veracruz, Boca del Río. Piedrones, man. De lo más divertido. Además de en Veracruz son muy mal hablados. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay! Ahí va la piedrota, pues, ¿no? Y el compañero que está haciendo la filmación le pregunta a una de ellas, ¿por qué? Y ella le dice, ¿por qué ese hijo de sus chingadas madres? Etcétera, etcétera, etcétera. No abundaré en el léxico mexicano, veracruzano. Nos prometió 500 pesos por voto. Y en lugar de eso, nos regaló una bolsa con unos calzones y un champú. Llevamos la prueba al Tribunal Electoral de Veracruz. No procede. Tenemos filmado la existencia de 3 cheques en el despacho de gobierno, del gobierno de Zacatecas, en los cuales se desvía el dinero del apoyo social para la cosecha de la avena. Había sucedido un mes antes una helada, se había destruido la cosecha de la avena. Hay un fondo de protección federal para apoyar a los productores de avena con un fondo de recuperación, básicamente en semilla. Están los 3 cheques y están transferidos a la oficina local del PRI. Tenemos filmados los cheques. De hecho, se filmó dentro del despacho del gobernador, porque la infiltración que tenemos es potente. Secretarias, mensajeros de bicicleta llegan y te dan los informes antes de llevarlos a donde tienen que ir. La sociedad trata de resistir a todos estos males. No procede. Bueno, como esas, cientos. Y todo en medio de un ambiente en el que decían, no te lo puedes creer, se van a robar unas elecciones nacionales. Y se las van a robar por segunda vez. Luego se las robaron por tercera vez con Peña Nieto. ¿Sí? Y se las robaron. El caso paradójico, que para mí es material maravilloso de novela, porque de ahí sacas historias para novela, es... estaba en las oficinas de López Obrador cuando de repente llega un campesino con un borrego. Y buenas. Pues ahí les traigo el pinche borrego. ¿Y por qué nos trae un borrego, compañero? Dice, porque me lo dieron para que votara por el PRI, pero yo voté por López Obrador y la izquierda, y aquí les traigo el borrego, pinche borrego, yo no lo quiero. Bueno, entonces el borrego entró a la zona de las pruebas, que era un inmenso galpón en la parte de atrás de las oficinas, donde estaban las cajas y las cajas y las cajas de las pruebas, y el borrego. Durante los primeros días el borrego se comió todas las plantas y no hubo problema, pero por ahí del 10º día empezó a comerse las pruebas y entonces nos lo comimos al borrego priista, en justo castigo a su maldad. Es materia. Luego dicen que yo invento, luego dicen que la ficción no alcanza la realidad. México para que la ficción se acerque a la realidad tienes que montarte en bicicleta y pedalear noche y día. El delirio es tan potente. O sea, las fuerzas del mal son tan raras, tan locas, tan creativas en el peor de los casos. Hemos vivido a lo largo de la vida cientos de situaciones donde la contradicción entre la justicia y la ley se presenta de maneras tan brutales, tan burdas incluso. Un día me llaman por teléfono y me dicen, tienes que ver este caso. Cuando alguien llama a las 2 de la mañana diciendo tienes que, es que tienes que. Oye, yo soy un humilde soldado de infantería de la República, soy un escritor, no me haga... No, nada, jódete, ahí tienes que. Resulta que en un supermercado, el sótano está el parking, y una muchacha llega con su amiga a comprar. Suben a la planta alta, hacen las compras, bajan, abren la cajuela, depositan la comida,
Se sientan en los dos asientos. Y en esos momentos, un hombre armado con un desarmador, sí, desatornillador en España. ¿Aquí qué? Es un destornillador. Se lo pone en la garganta a la chofer y le dice, dame la bolsa de la comida. Era una época de robos por hambre. Estábamos en una crisis más o menos profunda, era unos 8 años. Se habían presentado varios casos de robos por hambre, ¿no? Que no te pedían más que la comida y salían corriendo, ¿no? Bueno, la muchacha hace así y se lo clava. El tipo se asusta al ver brotar la sangre y sale corriendo. En esos momentos la amiga no sabe qué hacer y no se le ocurre otra cosa que tratar de quitárselo. En esos momentos que le está tratando de quitar el desarmador, el vigilante nocturno la ve. ¿Sí? Bien. Llega la policía. En el camino al hospital, la herida pregunta, ¿cómo está mi amiga? ¿A ella le pasó algo? Los dos enfermeros testifican que así es. Al día siguiente, 2 agentes de la policía judicial van a entrevistar a la amiga de la muchacha, que para esos momentos muere. Y le dicen, pues hemos estado haciendo averiguaciones y hemos visto un testimonio de que usted se lo estaba clavando. El testimonio del velador. Y ella dice, no hay tal, es el testimonio del velador que me vio intentando quitárselo. Pero además mi amiga, es mi amiga, ¿por qué le iba a clavar un desarmador? Pero además, ¿por qué le iba a clavar un desarmador sentada en el asiento derecho, diestra como soy, así? O sea, era verdaderamente complicado. De hecho, no había forma. Si haces un pericial, era extrañísimo que tuviera una herida del lado izquierdo producida por una diestra sentada en el asiento del lado derecho. Pero aún así. No, pues tenemos el testimonio y entonces empiezan a malear. No, fíjese, esto es muy complicado, más vale que haya... Querían una lana, querían una mordida, como se dice en México. La muchacha no solo les da la mordida, sino que se indigna de que le están acusando de querer matar a su amiga y los denuncia. Bien, los 2 agentes judiciales promueven la denuncia de asesinato y la muchacha se va a dar a la cárcel. A pesar del testimonio de los enfermeros, de los padres de la muerta que dicen era su íntima amiga, no hay razón ni motivo. Y a pesar del pericial. Cuando el caso llega a mis manos y a manos de otros escritores mexicanos, hacemos un análisis simple desde la reflexión pericial de cómo una diestra acuchilla en sentido contrario, ¿no? Bla, 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 hasta de dónde salió el desarmador qué huellas tiene, porque no solo tiene las huellas de la muchacha, tiene unas huellas previas, las huellas del que lo traía en la mano. Nadie hace huellas periciales. El desarmador aparece limpio de huellas en el Ministerio Público, y la muchacha se echa 2 meses y medio de cárcel hasta que armamos un escándalo de dimensiones tales que el Ministerio Público en un segundo nivel revisa el caso y la suelta. Este es un caso en 1000 que atrajo casualmente a 3 o 4 escritores que somos muy conocidos en México y que al opinar públicamente reventamos la trampa. Pero es un caso en 1000, los otros 999 progresan, ¿no? Entonces, vivir en esta especie de mundo de espantos obliga primero a estarlo combatiendo todos los días bajo las formas que puedas, ¿no? Cuando te enteras de casos como estos que hay por decenas. Pero además, vean la magnitud. Bajamos desde robo de elecciones nacionales de presidente de la República hasta un falso acusación de asesinato. Por ahí todos los que te encuentres y los que no te encuentres, ¿no? Obliga a que cuando te pones como escritor frente a la realidad nacional, pues tengas que contar estas historias. Y entonces volvemos a donde arranqué. Pues son historias que terminan bien. Yo no puedo, ya no doy para más. Ya el culto al realismo no me obliga a que terminen mal. Por lo menos en mis novelas los buenos ganan y se joden a los malos de mala manera, o a medias, o a tercios, o un poquito, ¿no? Es conflicto desde el punto de vista del escritor el rendir culto a la realidad y registrarla,
con todas las variables y la libertad del proceso creativo, o el darle un poco de aire, de oxígeno al propio escritor y al lector. Diría esto para empezar, para explicar por qué la literatura ayuda a los abogados a ser inteligentes, cosa que a veces los manuales de derecho no los ayudan, ¿no? Porque los pone frente a las esencias: el problema de la ley, el problema de la justicia, el problema del orden, el problema de la verdad, el problema del tiempo, el problema de los ciudadanos acogidos a la trampa que cada vez se convierte más en nuestro planeta, la impartición de justicia. El segundo, yo vivo en un país enloquecido, como habrá usted podido comprobar solo con esta breve introducción. Entonces no se asusten si una de mis novelas empieza cuando Velasco Arán está acostado tomando el solecito en su despacho, que comparte con un plomero, un tapicero y un ingeniero en drenaje profundo, y entra el tapicero diciendo: jefe, hay un romano muerto en el baño. Y este dice: ¿romano de Roma o romano del imperio? Y dice: no, romano con penacho y todo. Y entonces Velasco Arán contesta: pues dile que cuando acaba de mear que pase. ¿Qué va a contestar? Y la novela empieza con la historia de un romano muerto en el baño en un edificio de oficinas, etc. Cualquier lector no mexicano diría: ya, Paco, te pasaste. Cualquier lector mexicano diría: realismo puro y duro. Hasta ahí para empezar. Los compañeros habían solicitado que rompimos el protocolo. Los compañeros tenían para darle un poquito de agua. Querían hacer lectura de la presentación, y entonces la palabra fue antes de que naciera, así que adelante. Correcto, no nos molesta para nada, al contrario, muy buena introducción. Queremos agradecer a todos por estar aquí, y pues como parte de Revista de Estudios Críticos a veces vamos un poco en contra de la corriente y los protocolos, y pues brincamos un poco la parte de presentarlo formalmente. Vamos a leer un poco de su biografía, que nos la redactó el compañero José Agustín, que está aquí presente. Muchas gracias. Comenzamos. El escritor, periodista, guionista y activista mexicano Francisco Ignacio Taibo Maojo, mejor conocido por el nombre de Paco Ignacio Taibo II, como ya lo conocieron ahora, nació en Gijón, Asturias, España. Llegó a México cuando tenía 10 años, ya que su padre, el escritor español Paco Ignacio Taibo I, se exilió allí, producto de la dictadura franquista en España. Por esto es que probablemente sea el único escritor mexicano nacido en Gijón. Es el escritor de las novelas policíacas protagonizadas por el detective privado Héctor Velasco Arán, de las cuales ya han escuchado un poco. Entre ellas encontramos Días de combate, Cosa fácil, No habrá final feliz, Amorosos fantasmas, Desavenidos difuntos y Adiós Madrid. Junto con esta serie de novelas, también el detective Velasco Arán protagonizó otra, titulada Muertos incómodos, escrita a 4 manos con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta pasión por el género policíaco lo llevó a fundar en 1986 la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, AIE, asociación en la que también está junto con escritores como el cubano Rodolfo Pérez Valero, el uruguayo Daniel Chavarría, el ruso Yulian Semyonov y el checo Jiří Procházka. Por otro lado, en 1988 creó un festival multicultural en su ciudad llamado Semana Negra de Gijón, a cuya convocatoria han asistido miles de escritores del género policíaco y otros géneros, tales como novelas históricas, ciencia ficción y fantasía en general. También ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2012 fue elegido secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo que ocupara hasta este año. Sin embargo, Paco no solo se ha destacado en la literatura de ficción, sino que también se ha destacado por sus innumerables libros biográficos que son muy valorados en toda América Latina y el mundo. Entre ellos, algunos de los más destacados está Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, Pancho Villa, una biografía narrativa,
El cura Hidalgo y sus amigos, Tony Guiteras, un hombre guapo, el cual trata sobre la singular vida de un cubano, hasta ahora poco conocido, nacido en Filadelfia, quien ocupó el cargo de ministro de Gobernación en el gobierno de los 100 días luego de la caída del dictador Gerardo Machado. También escribió Temporada de Sopilotes, una historia narrativa sobre la decena trágica. Yaquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Y Pancho Villa, Tomás Zacatecas. Este escritor también se ha destacado como guionista, teniendo como ejemplo Días de Combate y Cosa Fácil, adaptaciones de 2 de sus novelas policíacas al cine. También ha recibido prestigiosos premios, el Premio Grijalbo, el Hammett, el Premio Latinoamericano de Novela Policíaca y Espionaje y el Premio Corsario Negro. Por último, pero no menos importante, también es reconocido por ser ideólogo y conductor de los documentales basados en sus libros. Estos son Pancho Villa, Aquí y Allá, realizados junto a History Channel, El Álamo, La Toma de Zacatecas y Temporada de Sopilotes. Luego, junto con Telesur, dirigió y condujo una serie documental titulada Los Nuestros, cuyo fin era dar a conocer ciertos personajes de América Latina que por alguna razón u otra son considerados como nuestros, como latinoamericanos. Estos son John Reed, el insurgente, sobre la participación e integración de este reportero estadounidense en la Revolución Mexicana de 1910, junto a Pancho Villa en la División del Norte, quien fue el escritor del libro México Insurgente. Lázaro Cárdenas, quien fuera presidente de México de 1934 a 1940 y nacionalizara los recursos petroleros del país. Roque Dalton, el poeta guerrillero, quien fuera el personaje más influyente en el proceso revolucionario salvadoreño. Tony Guiteras, un hombre guapo, basado en su libro sobre la vida de Antonio Guiteras Olmes, de quien hablamos hace un rato. Rodolfo Walsh, el jefe, quien es el padre del periodismo moderno latinoamericano, asesinado por la dictadura argentina. Los Yaquis, una tribu indígena cuyo nombre es derivado del río Yaqui ubicado en lo que hoy es el estado de Sonora, y cuya lucha por la supervivencia les ha dejado más de 50 años en guerra contra el gobierno mexicano, ya que éste quiere despojarlos de sus tierras, lo que ha acarreado para esta tribu, podríamos llamarlo, un genocidio. Y aquí ya un poco más de los detalles sobre este gran escritor que nos acompaña. Podemos continuar. Bueno, ya nació, ahora podemos hablar. Pone cara de abrumados, igual yo. ¿A qué hora escribió todos estos libros? Igual yo pongo cara de abrumado. ¿A qué horas escribiste todos estos libros? Me gustaría que nos comentara de la incursión en el cine y la televisión. En el cine ha sido un desastre. He sido guionista de 4 de mis novelas y soy muy mal guionista, entonces decidí ya no volver a hacer guiones de mis novelas. Dejar que los directores las hagan y solo supervisar que no metan la pata en exceso. De 3 no, de 5 o de 6, muchos, demasiados. Soy mal guionista. Lo que sí descubrí es que soy buen presentador de historias narrativas. Muy bueno. Y me dio mucho gusto porque empecé una serie de documentales trabajando con gran libertad con el equipo argentino de Anima Films, donde sin guión me permiten contar una historia. Entonces llevamos 16 programas, el último es el que hoy está pasando por Telesur, el capítulo 3 de la biografía del Che, basados en voy y cuento. Y si me dejan contar, yo cuento. Y funcionaron muy bien. Pancho Villa lleva 11 millones de telespectadores en toda América Latina y han demostrado el enorme interés que hay en América Latina por la recuperación de su historia. Creo que es una de las batallas a las que me voy a seguir dedicando porque me parece muy importante el un poco darnos perspectiva latinoamericana que hemos perdido, no solo ustedes, bajo la presión permanente de su situación con los Estados Unidos, la hemos perdido todos. La perdimos los mexicanos y los guatemaltecos, la perdieron los argentinos y los uruguayos. La continentalización de lo hispanoamericano, de lo latinoamericano, se ha debilitado en estos últimos 20 años de una manera terrible. Y yo pienso que la cultura es el gran material fundidor, el que crea identidades más allá de las fronteras. Y uno se plantea, ¿para qué queremos 28 paisitos? Queremos uno solo, grande, enorme, sin fronteras, sin papeles, con libertad de trabajo, con posibilidad de intercambio continuo, ¿no? Con sistemas de conexión de todo tipo, con apertura, ¿no? Con
derechos comunes, como un parlamento común que impide los fraudes electorales. Los mexicanos en particular estamos interesados en esto, si alguien impide los fraudes electorales. Pero esta necesidad de volver a encontrar raíz común, no solo raíz nacional, sino raíz continental, me parece uno de los diseños de futuro más interesantes que debemos empezar a incorporar en la vida académica, en la vida política, en la vida cultural. Entonces, el cine ya no me interesa, tengo por ahí un par de ofertas grandes para hacer miniseries de televisión sobre Villa y hacer todo de las cuadradas en miniserie, pero no voy a meter la mano, voy a firmar contrato y dejar que las hagan ellos. Y últimamente estuve hablando con Del Toro, que quería hacer una película, y ya le dije, yo te presto la novela, tú haz lo que te dé la gana con ella. Lo que sí me interesa más y voy a seguir haciendo es televisión narrativa, de historia narrativa, porque funciona muy bien. Pueden ustedes recuperarlo prácticamente todo en YouTube, y en la última serie la pueden recuperar en los nuestros, Telesur los nuestros, sin mayores dificultades, porque los derechos de autor los abrimos. De tal manera que después de las primeras emisiones que las cadenas controlan, están liberados para circulación gratuita. ¿Y la figura del nuevo Papa argentino ha tenido algún impacto en las izquierdas en América Latina? Pues en las izquierdas supongo que sí. Yo lo que pasa es que soy muy raro. Yo dejé la religión católica a los 5 años porque descubrí que no dejaban fumar en las iglesias. Entonces, cuando vi cómo venía la cosa, dije, no. Entonces un cura dijo, pero tú eres un niño, tú no fumas. Y dije, pero voy a fumar un montón cuando sea mayor. De una vez mejor tomo precaución al respecto. Y como vi que no lo convencía, cuando se iba yendo, le dije, y además devuelvan los tesoros del Vaticano y entréguenselos a los pobres. Entonces ya salió huyendo aquel, y desde entonces ya no tengo ningún tipo de nexo con la religión católica. Al Papa lo veo con distancia. Que se llame Francisco me parece incómodo, porque es igual que yo, y entonces tener un Papa que se llame como tú es como muy incómodo, ¿no? Muy raro, ¿no? Es como tener un pariente indeseado. Pero lo veo de lejos. Sin duda tiene influencia y sin duda pesa. Estuve en Bolivia hace 3 semanas y el peso del apoyo que le dio a Evo y a la reforma profunda que se está haciendo en Bolivia en las comunidades indígenas, el Papa fue a darle una palmada en la espalda y decirle adelante. Me dejó muy sorprendido. Pero lo hizo también en todo su viaje, incluyendo en Cuba, ¿no? Sí, pero insisto, yo a Dios lo que es de Dios y a los que lo siguen, y yo ando en otro rollo. Me interesa mucho más las novelas policíacas francesas que el Papa. Ando en otras brújulas. Hay una tentación peligrosa de ser intelectual latinoamericano, que es periodista que se te acerca, piensa que sabes de todo. Entonces casi siempre en las entrevistas que te hacen a lo largo y ancho de todo el planeta, llegas a la Feria del Libro de Lyon en Francia, y entonces alguien te dice, ¿qué opina usted de la experiencia del Frente Amplio Uruguayo? Y uno dice, está más lejos Uruguay que Francia, desde México. La veo con interés, etcétera, pero no tengo información sólida sobre esto. No es uno todólogo. Sobre todo en un mundo, no sé si tienen la misma percepción que yo, en la que la información ha sido sustituida por el ruido mediático, ¿no? Hay ruido en el aire, producto de la manera como la televisión informa, que algo es noticia un día, 10 minutos después deja de serlo, no hay continuidad, no hay profundidad. Entonces el niño sirio muerto, ahogado, se vuelve un flash que desaparece. Entonces, para poder pensar esto, tendría que, y ahora iré dentro de unos meses a Italia para ver en serio cómo se están recibiendo las oleadas de migración que vienen de Siria, básicamente. ¿Y qué significa? Llevo prometiéndome a mí mismo que voy a ponerme a leer en serio y a estudiar el origen, la génesis del fundamentalismo en Siria.
quiénes son, qué quieren, de dónde salieron, qué proponen, cómo las geopolíticas norteamericanas son verdaderamente brutales. Apoyan al fundamentalismo para derrocar a un régimen progresista y luego el fundamentalismo se les vuelve un monstruo que no pueden controlar y sobre pretexto de él, al fin y al cabo alimentando siempre la maquinaria militar, que es la que hace los lobbies en Estados Unidos para que se mantenga el nivel de producción de aviones, cohetes, bombas, etcétera, etcétera. Llevo meses diciendo, tendrías que tener una opinión más o menos armada sobre lo que está pasando en Siria, documentada. Y no encuentro las horas para dedicarme a esto. Siempre pasa algo en mi vida, que puede ser que me inviten a cenar tacos de maravillosa calidad en la Ciudad de México, o que me encuentre dando una conferencia en una universidad cristiana en Puerto Rico a las 6 de la tarde. Hasta 2 por el mismo precio. De la serie de los nuestros, el apellido Tanto, Roque, sí. que vi que era poeta y también estudió Derecho. Sí, Y esa es una de las cosas que usted menciona en el documental. sí. ¿Cómo usted cree que eso aportó o no aportó a su carrera como escritor? Yo creo que hubo una época en América Latina donde el estudio del derecho era un arte noble. No sé si la recuerden, son muy jóvenes para recordarlo. Era el abogado defensor, ¿sí?, de las causas justas. Roque estaba muy influido por la presencia de una serie de abogados de izquierda que estaban en contacto, cristianos todos ellos además, con la defensa de las comunidades. Entonces era un oficio noble, pero además, antes de que las universidades proliferaran de la manera como proliferaron y se abrieran cientos de carreras, antropología, historia, estudios etnográficos, estudios de género, facultades de historia por todos lados, antes de eso, la universidad clásica que habíamos heredado de los españoles, las profesiones liberales parecían concentradas en el derecho o en las letras, ¿no? Si eras niña, letras; si eras machín, a derecho. Es hasta mi generación donde se introduce la variante 3, que es, bueno, si eres de izquierda, sociología, ¿no? Y la variante 4 que venía empujando desde los años 50, que es, si eres de izquierda y racionalista, economía, ¿no? Pero el derecho era como la salida natural para un joven inquieto en El Salvador. ¿Influyó eso en su vida? Sí, sin duda. Fue abogado de sindicatos y de comunidades campesinas. Gran poeta, por cierto, no se lo pierdan si pueden. ¿Eh? ¿Cómo murió Roque Dalton? Lo asesinaron sus propios compañeros en una operación sectaria desde las filas de la izquierda más caníbal y brutal, en la que lo acusan de ser agente de la CIA, absolutamente falso, o, segunda acusación, de ser un instrumento de los cubanos en la revolución salvadoreña. Y lo asesinan. El documental además es brutal, señalando quiénes son los asesinos, sus nombres, sus apellidos, y el sectarismo que produce este asesinato. Es terrible, ¿no?, la muerte de Roque. Vivimos tiempos de crisis, y haciendo más o menos un paralelo entre Rodolfo Walsh y usted sobre las consecuencias que puede traer escribir en tiempos de crisis. A ver si nos puede abundar sobre eso. Desde que me conozco, escribo en tiempos de crisis. No recuerdo una sola época en mi vida en lo que no haya escrito en tiempos de crisis. El primer libro que escribí, que nunca se publicó, fue una novela que nunca terminé porque no me salió bien, no me gustaba, no salió, sobre el movimiento 68, escrita en las noches del año 69, mientras estábamos esperando que llegara la policía a detenernos. Entonces, vivíamos en una casa 4 compañeros que habíamos participado activamente en el movimiento estudiantil del 68 en México, y entonces nos turnábamos en la noche para vigilar la calle, para alertar con tiempo, salir saltando por las azoteas. Entonces yo pedía el turno de la noche profunda y me dedicaba a escribir. Desde entonces hasta hoy he escrito en tiempos de crisis. La idea de escribir en tiempos de no crisis me resulta irracional, ajena, extraña, marciana. Nunca
estuve en Tahití tocándome los huevos escribiendo una novela romántica. Jamás he vivido esa experiencia. Nunca he escrito en tiempos de tranquilidad profunda. Nunca he escrito en tiempos de apacibles, ¿no? Con mayor o menor tensión, en sociedad más crispada o menos crispada. Pero siempre he escrito en tiempos de crisis. O sea que el tema del encuentro me viene como anillo al dedo, porque puedo contar mi biografía tranquilamente, sin ningún problema, pues, ¿no? Lo que pasa es que quizá el encuentro nos remite a algo diferente, nos escribe a escribir en tiempos de crisis profundas. Y ahí me voy a Brecht, cuando decía, y en los tiempos oscuros, ¿qué vamos a escribir? Escribía Brecht cuando estaba huyendo del nazismo. Y se respondía, en los tiempos oscuros también escribiremos sobre eso. Quería preguntarle que en el caso de Peña Nieto, ahora presidente, y el gobernador, varios reporteros han dedicado un momento a vincular en la cuenta del crecimiento del narcotráfico. Era presidente del gobernador de Guadalajara, Del Estado de México. del Estado de México, que creció entonces el narcotráfico y era como presidente. Bueno, Peña Nieto es un fenómeno muy particular. Probablemente ustedes hayan vivido a lo largo de su historia un fenómeno semejante, que es tener un idiota de presidente. Peña Nieto es un caso de bobería profundo, es bobo profundo. Entrevistado hace 3 años en la Feria del Libro de Guadalajara, en la que entró por accidente, un periodista cometió el desmán de preguntarle qué 3 libros ha leído en su vida y tardó un cuarto de hora en responder, y al final terminó con la batea de babas diciendo que la Biblia, pero no toda. Cabrón, favor. Es un subnormal profundo, con respeto hacia la subnormalidad como situación clínica. Es un maniquí de una serie de fuerzas fácticas ligadas a la corrupción política y a los grandes capitales, absolutamente dependiente de los designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con un neoliberal cerril y con una mano represiva bastante potente. No creo que haya estado involucrado personal y directamente en el narcotráfico, creo que ha lucrado el fenómeno del narcotráfico, lucrado políticamente. Porque la guerra la armó su predecesor, Calderón, no él. Bueno, las conexiones entre políticos mexicanos y narcotráfico son continuas. Y la situación de la prensa, que cada vez leemos el peligro que corren los periodistas de ser encarcelados, asesinados. En México se vive una situación muy particular, hay una presión muy fuerte sobre la prensa independiente que ha proliferado curiosamente. Y en algunos lugares muy jodida. La persecución contra los ciberactivistas, informadores en el estado de Puebla o en el estado de Veracruz son muy feas, a la mala. Los asesinatos de periodistas en Veracruz, sí, pero tienes que entrar con una navaja muy fina estudiando el fenómeno. Por ejemplo, el último periodista asesinado en Veracruz es un reportero independiente que había estado tomando fotos del jefe de seguridad pública del estado y le había grabado un momento en que este jefe dice: agarren palos con clavos para pegarle a los muchachos, en una manifestación estudiantil. Las motivaciones políticas del asesinato de este fotoreportero son claras, pero la anterior era un caso muy confuso que te marca otro tipo de asesinatos de periodistas, que era en un bar de mala muerte en la ciudad de Jalapa. Había entrado un grupo de sicarios y había disparado sobre una mesa matando a un periodista. El compañero del periodista en esa mesa era el jefe de la banda rival de narcotraficantes. El narco tiene muy penetrada la prensa y considera como delito profundo el que un periodista al que estás pagándole todos los meses informe sobre ti o pase información a la banda contraria. Entonces hay una serie de asesinatos periodistas que están vinculados a la conexión de sectores de la prensa con el propio narco. Pero en ese caso se confirmó que estaba a sueldo de ese narcotráfico, porque también pudiera ser que estaba investigando. No, para nada. Pagaba la cena el narco. Además tenía vieja tradición de habérsele visto a este periodista, que era por cierto de Televisa, la mayor corporación informativa nacional,
larga tradición de tener como amigos a figuras prominentes del narco de esa ciudad. ¿Nos puede mencionar algo de Morena? Sí. Morena es un extraño fenómeno, muy mexicano y muy interesante. ¿Quién sabe hasta dónde vaya a dar? Estamos al borde del primer congreso, después de 3 años de vida. Creció de una manera desmesurada a partir de la rebelión contra Peña Nieto. Formamos en 3 años un partido de 700,000 afiliados, con todas las dificultades del mundo, sin dinero, apenas sin cuadros, porque la izquierda estaba destruida. La corrupción del viejo partido de la izquierda, el PRD, que se había corrompido a niveles increíbles, ya de no creerlo, nos había dejado descabezados. Y gestamos desde abajo un movimiento nacional que hoy está dando sus primeros frutos. Somos la fuerza mayoritaria de la Ciudad de México, ante la sorpresa de todo el mundo. Pero no es suficiente con esto. La disidencia nacional se expresa de 1000 formas. Hay una reacción fuerte en muchos sectores antielectoral. Entonces nos debatimos con la idea de decir, el camino pacífico es el único que nos queda. En un país en guerra con el narcotráfico, cualquier alternativa de armada se va a confundir con el narcotráfico y se convierte en una trampa en que nosotros vamos a poner los muertos. En ese sentido, Morena propugna por una movilización civilista y pacífica, usando como puente fundamental la vía electoral en un país donde ha habido 3 fraudes electorales, con lo cual el hándicap es tremendo, ¿no? Y el movimiento sindical. Apagado, viviendo uno de los peores momentos de su historia. No sé si ha tenido la oportunidad de leer a Don Winslow. Sí, ¿Qué opinión le merece? que tiene novelas buenas y novelas malísimas. Su novela sobre Japón es para llorar de mala. No la compren, no la lean, es horrorosa. El perro no está mal, es muy perspectiva gringa, muy tremendista, vista desde afuera, pero no está mal, es una novela sólida. El cártel. Esa no la leí. No, si me la regalan me la llevo. El movimiento sindical está muy consolidado por la política. ¿O hay algún No. movimiento sindical que sea independiente? Hay movimiento sindical independiente, su expresión más fuerte, los electricistas, pero les destruyeron el sindicato en una maniobra gubernamental. El magisterio es quizá la fuerza sindical más importante del país, los maestros de enseñanza básica. Pero el conjunto del movimiento sindical, y en particular el movimiento fabril, está atrapado con sindicatos amarillos, patronales, y vinculados con las grandes centrales que dependen del PRI, la CTM, la CRON, la CROC. Y el antiguo PRT. El antiguo PRD está hecho pedazos, se corrompió, se fueron todos los que valían la pena del PRD, incluido yo mismo. En los últimos 5 años ha habido una deserción masiva de sus militantes más compatibles o más sanos. El partido firmó un pacto por México con Peña Nieto y se desarboló, pero además estuvo involucrado en los últimos años en todos los grandes escándalos de corrupción, destrucción. De hecho, la situación de los muchachos muertos en Ayotzinapa, el alcalde de Ayotzinapa era un dirigente del PRD promovido por la Dirección Nacional del PRD. Yo creo que está difunto. El problema es que hay muertos que tardan en morir y todavía tiene un espacio producto de una estructura corporativa de control que sostiene gracias a los 18,000 empleados que tiene. La PRD tiene 18,000 empleados ganando sueldos públicos, que son su armazón. Bueno, al final sale uniendo. No sé, sí, bueno, lo financia la ley electoral que da un dinero a los partidos, pero cuando tú ganas un ayuntamiento tienes una cadena de reparto de empleo que crea sumisiones y controles. Cuauhtémoc dejó el PRD hace un año y está formando una asociación independiente en la perspectiva, yo creo, de una alianza Frente Popular hacia las elecciones del 18, junto con Morena y otros grupos.
Sí, hay alguna gran posibilidad de que vayamos todos juntos. No, la gran posibilidad del 18 no solo es la batalla por la presidencia, que va a depender de muchas cosas, entre otras de si la crisis que está en el aire explota o no explota. Pero que les vamos a ganar la Ciudad de México, eso no hay ninguna duda. Morena avanzó como tanque en la Ciudad de México, a pesar de fraudes del PRD, pero asquerosamente asquerosos. He visto cosas que no se les deseo a nadie. No lo creo, ahí yo creo que la figura mayor de la candidatura de la izquierda va a ser López Obrador, porque Cárdenas, si logra conjuntar un partido, será un partido de 4.000 o 5.000 militantes, mientras que López trae detrás a Morena con todo el aparato. Si hay alguna otra pregunta, el compañero tiene que estar a las 7 en Viejo San Juan. Está bien. ¿Cómo le hiciste para escribir momentos incómodos con el subcomandante? ¿Se vieron? ¿Qué? Cuéntame. Algún día contaré la historia secreta de ese libro, porque guardo las cartas que nos cruzamos, donde cada uno decía, nunca nos vimos. Teníamos un pacto, que era, el libro va a tener X número de capítulos, yo escribo los pares, tú los impares, nos mandamos, y por ahí del capítulo 10 o 12 nos reunimos y diseñamos el final. Pero se presentó una alerta naranja, la zona quedó bloqueada y no nos vimos. Entonces nunca nos vimos para escribir. Entonces fue correspondencia muy rara, que era los capítulos y las notas y los mensajes que nos mandamos. Ya deja de mandarme personajes secundarios, no jodas, ya qué hago con ellos, no sé qué. Pero tú dijiste que en el capítulo 3, y además se iba publicando sobre la marcha, o sea, no había posibilidad de corrección. Es un milagro que sea un libro que se pueda leer bien. Milagro, milagro. Y se dieron anécdotas chuscas de todo tipo, pero de todo tipo. De repente estoy en la feria de Guadalajara y pasa un muchacho y me dice, te hablan, y me da un teléfono móvil. Lo habitual, y me ha sucedido muchas veces, es que quiera que le confirme a su novia de que el libro que le voy a firmar, sí se lo firmé yo y no está falsificado. No, yo sí soy Paco Taibo. Y entonces el libro que te estoy firmando, Carmelita, lo trae Pedro y no. Eso es lo habitual, me ha pasado muchas veces. Pero no, esta vez agarro el teléfono y oigo una voz que dice, oye, pero en el capítulo 3 tú pusiste que habían ido a comer a no sé dónde y no. Y le digo, bueno, sí, pero además, y me descubro hablando con Marcos. Y entonces termino, le doy el teléfono y el tipo desaparece. Se colgaban de los cables de teléfonos, los zapatistas, y mandaban mensajes al mail que yo tenía. Y de repente te llegaba un mail de una compañía farmacéutica alemana firmado por Marcos, ¿no? O situaciones todavía más locas. El libro se iba publicando todas las semanas en la jornada. Entonces, el riesgo es si alguien se atrasa, matas al compañero, al que escribe los pares, ¿no? Y entonces, el capítulo tendría que llegar los lunes. Habíamos creado un sistema de policías chinos para recibir los capítulos, la que no se nos metieran sapos, que nadie nos infiltrara en la red de comunicación y nos cambiara algo. Bueno, entonces uno terminaba su capítulo, se lo mandaba al Marcos a tiempo. Mientras estaba publicando el anterior, Marcos lo leía, escribía el suyo, porque no podías escribir sin ver el capítulo anterior. Entonces teníamos un colchón. Yo recibía los capítulos los lunes. Llega el lunes, no llega el capítulo. Llega el martes, no llega el capítulo. Llega el miércoles, no llega el capítulo. Yo, coño, ¿qué es esto? Cabrón, me va a hacer escribir mi capítulo viernes, sábado, domingo, ¿no? Para entregarlo. Y mando un mensaje por la red de emergencia que habíamos creado. Mando un mensaje. Silencio. 10 horas después llega un mensaje por la red de emergencia que habíamos creado, que dice, Paco, no te preocupes, está lloviendo en la realidad y el burro tiene problemas. Dije, a ver, que alguien me explique esta pinche metáfora, ¿no? Está lloviendo en la realidad, siempre llueve en la realidad, y el burro tiene problemas. ¿Qué burro?
Entonces llamo a la segunda red de emergencia que habíamos creado. Le digo, necesito una cita urgente. Me dan una cita en una cafetería. El zapatismo en aquella época todavía vivía en situaciones de semiclandestinidad. Y entonces llego a la cita en la cafetería y digo, ¿qué es esto? Me dice, pues es lo que dice. ¿Cómo que lo que dice? ¿Qué dice aquí? ¿Que está lloviendo en la realidad? Dice, sí, porque Marcos escribe sus capítulos a máquina, los manda a la realidad. La realidad es un poblado en la zona zapatista. Y de la realidad bajan en burro hasta San Cristóbal, donde los toma un compañero con los dientes y los ponen a DO, que los manda a la red de emergencia 1, que te los hace llegar a tu casa en la noche. El sobre aparecía misteriosamente bajo la puerta de mi casa. Y le digo, y está lloviendo mucho y el burro es de confianza. Y me dice, sí, dentro de un par de horas tienes el capítulo. La metáfora era perfecta, no era metáfora. Bueno, pues esa vez tuve que escribirme el capítulo viernes, sábado y domingo. Y le mandé una nota a Marcos en la que decía, como me lo vuelvas a hacer, sales en el próximo capítulo mío de Travesti. Lo último que le pregunto es si ha sido acosado por el gobierno, asediado, Supongo que sí, pero no más de lo normal. He recibido a lo largo de mi vida algunos momentos de amenazas telefónicas, bla, bla, bla. Generalmente cuando coincide que mis novelas cuentan algo que es cierto. Por ejemplo, escribí una novela de Velasco Arán en la que yo digo que lo que pasó el 10 de junio fue una operación en la cual estuvo involucrado un presentador de televisión, bla, bla, bla. Y cuando se publicó el libro empezaron las llamadas, dije, hacerte. Y me volvió a pasar otra vez, cuando los estaba filmando, cosa fácil, y me llama el productor a las 2 de la mañana y me dice, oye, dice que si le podemos cambiar el nombre a la gente de la policía. Yo digo, cámbiase, si es lo de menos. Y dice, sí, porque hay uno que se llama igual, que dice que si nos va a romper la madre a ti y a mí si sale en la película. Y otra vez, por tercera vez me volvió a pasar cuando se publicó Algunas Nubes, donde yo decía que un crimen muy famoso que había habido en la Ciudad de México, el descubrimiento de unos muertos en el desagüe, había sido el jefe de la policía que los había asesinado. Y yo lo contaba metafóricamente, mi lógica me hizo crear una trama, explicar los porqués, coño, que resultó verdad. Y entonces empezaron las amenazas en serio. Pero lo que pasa es que la ficción puede avanzar más profundamente que el periodismo porque te permite armar los hilos y ya crea uno una mentalidad de reportero, policíaco, mentalidad de qué hay detrás, cuál es la trama, la conspiración, la segunda línea, etc. Y bueno, luego las típicas, alguna vez me dispararon en una manifestación, otra vez me detuvieron, pero nada grave, nada fuera, no he sido particular víctima de la represión. Básicamente porque yo pienso que estos tipos no leen gran cosa. Le doy las gracias al compañero. Una pregunta, perdón. Para terminar, que tan rápido. Este mundo latinoamericano donde se unen la realidad y el realismo mágico, que hablábamos ahorita. Usted que es biógrafo de personajes como Che, como Pancho Villa, como Vitera, ¿ha habido algo en esa realidad que aún a usted, un escritor, le ha sorprendido con lo mágico? En esa realidad. Muchas veces. Quizá la más potente es cuando empiezo a trabajar en el Pancho Villa, yo tenía la imagen de un Villa borracho que me había transmitido el cine de Hollywood. E incluso algunos escritores habían abundado en la idea de un Villa borracho. Y de repente estoy en El Paso, Texas, y registro la historia de qué era lo que bebía Villa. Y empiezo a confirmarla y a confirmarla. Villa era abstemio, no bebía. Y entonces, ¿qué bebía? Y entonces encuentro un dato contado por la hija de un cantinero, a la cantina a la que iba frecuentemente Villa. Digo, no puede ser cierto. ¿De verdad? Y me dice, sí, yo tenía 5 años y lo veía ahí, una mujer ya de 90 años. Y entonces busco otras referencias
y encuentro unas memorias del propio cantinero Cariacópolis que confirman lo que dijo, y busco otra, y hasta que digo, es verdad. Villa entraba armado con doble canana, pistolas, etc. Al Paso, Texas, cruzaba la frontera armado, cuando estaban sitiando Ciudad Juárez, entraba a un drugstore y pedía sistemáticamente una malteada de fresa. Cuando lo descubrí, lo escribí, dije, nadie me va a creer. Pues no está lloviendo en la realidad. En la realidad. Pues le damos las gracias. Ha sido un placer. Los compañeros. Ah, ¿Me escuchan? Pero no, antes de que se vaya, queremos agradecerle por la oportunidad de haber compartido con nosotros, porque realmente es algo bien importante para nuestra revista, que es Revista de Estudios Críticos del Derecho. Nos ayuda a nosotros como estudiantes de Derecho a tener esa quizás perspectiva de otro tipo de escrito que no es el escrito jurídico, pero que a la misma vez nos ayuda y nos ayuda a ampliar nuestra mentalidad. Antes de que se vaya, queremos entregarle algunos obsequios de parte de la revista y para que se vaya con algo de Puerto Rico. Muy bien.